El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más célebres y representativas del movimiento literario del realismo mágico. Fue escrita por el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez en el año 1985. Esta novela está ambientada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y trata sobre el amor imposible entre Fermina Daza y Florentino Ariza, ya que el padre de Fermina, en su afán por ascender socialmente, a ella le prohíbe relacionarse con Florentino Ariza, mandándola al viaje del olvido e imponiéndole que se casara con Juvenal Urbino. En esta época, las mujeres carecían de derechos y protección legal por parte del Estado y la Iglesia. Por otro lado, en la sociedad de la novela, las mujeres eran consideradas como una posesión o propiedad del hombre que, en primer lugar, era propiedad de su papá cuando estaba soltera y de su esposo cuando estaba casada. En primer lugar, lo que me llevó a plantear esta tesis es que el autor plantea a las distintas mujeres que había en aquella época y cómo eran tratadas. Y en este video les quiero sustentar mi tesis para demostrar su validez. No siendo más, comencemos. Las solteras en El amor en los tiempos del cólera son retratadas como si al parecer poseyeran cierto grado de autonomía e independencia, como lo podemos ver en el caso de América Vicuña y Florentino Ariza. América Vicuña, quien tenía 14 años y que se relacionó románticamente con Florentino Ariza sin que nadie se percatara, eso deja mucho que pensar. Y por otro lado, básicamente en estas libertades se pueden ver se veían truncadas en aquel momento por la figura paterna al imponerles casarse con un hombre al cual ellas no amaban, como en el caso podemos ver de la protagonista de esta historia, Fermina Daza, al cual su padre la obliga a casar, bueno, no la obliga, sino más bien le prohíbe tajantemente relacionarse con Florentino Ariza y mandándola al viaje que él denominaba del olvido. Y posteriormente Lorenzo Daza obligó a Fermina Daza a casarse con Juvenal Urbino y que a su vez la hermana Franca de la Luz, la superiora del colegio en el cual ella estudiaba, la convenció de casarse con Juvenal Urbino, cosa de lo cual ella terminó haciendo prácticamente. Y según el autor Rubén Rivera Hernández 2017, en su ensayo El papel de las mujeres en el amor en los tiempos del cólera, él establece, de acuerdo con la soltería o sobre la soltería, que la soltería era un estado que debía terminar con el matrimonio, como podemos ver en el caso de Franca de la Luz. Empecemos por definir qué es feminidad. La feminidad, en su sentido más amplio, se refiere a normas y convencionalismos sociales que se esperan en el actuar y en el comportamiento de una mujer. Y en este tipo de comportamientos los vemos a lo largo y a lo ancho de la historia y en múltiples culturas. Según Bell Hooks 2014, ella define la feminidad como una fabricación social. Y también encontramos a otras autoras como Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, que ella básicamente define a la mujer como que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Que en otras palabras, la feminidad no es otra cosa que la construcción de una sociedad, religión o cultura.
Ahora pasemos a hablar sobre cómo son retratadas las mujeres casadas en esta novela. Básicamente, el papel de las mujeres casadas en esta novela se reduce a meramente dedicarse a las labores domésticas y cumplir con ciertas expectativas y presión social con tal de traer honra y prestigio a la familia. En el caso de Fermina Daza, cuando ella se casó con Juvenal Urbino, ella se dedicó única y exclusivamente a las labores domésticas, soportando la incertidumbre por no saber en dónde estaba Juvenal Urbino, soportar sus cambios de humor y sobre todo la decepción de haberse enterado de la infidelidad cometida por él mismo con la mulata Bárbara Lynch. Y otro aspecto importante a resaltar es que básicamente la infidelidad en esta novela es retratada de forma parcializada, en donde por un lado a la mujer que comete este acto es castigada con la muerte, mientras que si era el hombre el que la cometía, quedaba impune, ya que era el hombre el que tenía el control absoluto dentro del matrimonio. Y un ejemplo muy claro de esto es el caso de Olimpia Zuleta, que cuando tuvo una aventura con Florentino Ariza y el esposo de ella se enteró, ella fue brutalmente asesinada por él mismo. Pero en el caso de Juvenal Urbino, su infidelidad no fue vista ni castigada. Ahora procederemos a hablar sobre la viudez en la novela. La viudez es retratada por el Nobel de Literatura como un estado de liberación de la mujer del autoritarismo represivo del hombre, ya que les garantizaba que podían hacer lo que quisieran sin el temor a la represión o a la intromisión del hombre. Y un caso que ejemplifica esto es el caso de la viuda de Nazaret, quien tras haber perdido a su esposo por el impacto de una bala de cañón en su casa, se va y se refugia en la casa de Florentino Ariza, pero ella termina relacionándose sexualmente, por así decirlo, con Florentino Ariza por coacción de la mamá de Florentino Ariza, Tránsito Ariza. Un dato curioso del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, es que él se crió entre mujeres. Más específicamente, él fue criado por su abuela Tranquilina Iguarán y numerosas tías, que se intercambiaban sus atenciones para con él, y lo consentían y hacían pasar un rato agradable, por así decirlo, al Nobel de Literatura, a tal punto de sentirse protegido por ellas, lo que lo llevó a la conclusión de que el mundo sin mujeres estaría colapsado. Y de hecho, el Nobel de Literatura ha declarado ser antimachista en ciertas ocasiones, y de hecho también define el machismo en sus propias palabras como cobardía y falta de hombría. Y otro dato curioso es que la mayoría de las tías de Gabo básicamente fueron su inspiración para sus personajes femeninos de varias de sus célebres novelas, como Úrsula Iguarán de 100 años de soledad y la protagonista de esta historia que estamos abordando, Fermina Daza. A lo largo de todo este análisis que hemos hecho en este video, básicamente podemos concluir, si lo decimos de esa manera, que Fermina Daza es una mujer de espíritu libre que utiliza sus privilegios como esposa de un prestigioso médico, como lo es en el caso de Juvenal Urbino, para ejercer su libertad a través de la administración a su antojo de sus bienes materiales, tal como lo afirma Malena Andrade Molinares de su artículo El patriarcado y feminismo en el amor en los tiempos del cólera.
Para finalizar, esta obra célebre de Gabriel García Márquez tiene como fin hacer una crítica y condena directa del machismo y al mismo tiempo enaltecer y darle valor a las mujeres, sacando a relucir su inteligencia, sagacidad, valentía y resiliencia para hacerle frente a las restricciones e imposiciones de la sociedad conservadora de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, invitándonos a la reflexión sobre cómo ha cambiado la percepción cultural sobre las mujeres. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que lean esta novela, ya que les va a ayudar a expandir su conocimiento y además de que les va a ayudar a aprender historia, sobre todo a los que les gusta la historia. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.